El beso llegó como un trueno en medio de la tormenta que azotaba Gijón esa tarde de otoño. Sus labios suaves y urgentes se estrellaron contra los míos mientras su cuerpo me aplastaba contra la pared fría del pasillo del bufete, y en ese instante, el mundo entero se redujo a su aliento entrecortado y al latido desbocado de mi corazón. «No puedes seguir ignorándome, Blanca», murmuró contra mi boca, su voz ronca y temblorosa, como si cada palabra le costara un pedazo de alma, y yo, paralizada, solo pude pensar en cómo esa pasante de ojos marrones, esa chica que siempre se sonrojaba con una sonrisa tímida, acababa de romper todas las barreras que yo misma había construido alrededor de mi corazón herido. Todo había empezado 3 meses antes en el calor sofocante de agosto, cuando el sol del Cantábrico se filtraba a través de las persianas del despacho de abogados donde yo trabajaba. Gijón, con su puerto bullicioso y sus playas de arena gris, siempre me había parecido un refugio, un lugar donde el mar susurraba secretos que nadie más escuchaba. Pero ese verano, el mar traía consigo una marea de cambios que no esperaba. Yo, Blanca Ruiz, abogada de 35 años, con un historial de casos ganados y un divorcio que aún me quemaba como sal en una herida abierta, dirigía el equipo de litigios en el bufete de Don Miguel. Mi vida era predecible, mañanas de café negro y expedientes, tardes de reuniones con clientes que olían a tabaco y desesperación, y noches solitarias en mi apartamento encima de Villa, mirando el horizonte desde la ventana mientras el vino tinto me adormecía los recuerdos de mi exmujer, que se había ido con una promesa de nada personal. Entonces llegó Irene. Irene López, 25 años, recién graduada en Derecho de la Universidad de Oviedo, con una melena negra que caía como una cascada sobre sus hombros y unos ojos que parecían guardar el secreto de las mareas. La primera vez que la vi, entró en la sala de reuniones con un bloc de notas apretado contra el pecho, vestida con una falda plisada que rozaba sus rodillas y una blusa blanca que le daba un aire de inocencia casi provocadora. «Buenos días, soy la nueva pasante», dijo con una voz suave, acentuada por ese deje asturiano que hace que las palabras suenen como una caricia. Se sonrojó al saludar a don Miguel, y yo, sentada al fondo de la mesa, no pude evitar fijarme en cómo sus mejillas se tiñeron de rosa, como si el mero acto de presentarse le costara un esfuerzo titánico. Pensé que era solo eso, una chica guapa, tímida, de esas que se pierden en los pasillos de los despachos y terminan sirviendo cafés. No le di importancia. O al menos, eso me dije a mí misma. Pero en las semanas siguientes, Irene se coló en mi rutina como la niebla que envuelve el muelle de El Musel en las mañanas brumosas. Me ayudaba con los casos de herencias disputadas, esas batallas familiares donde el dinero envenena los lazos de sangre, y su inteligencia me sorprendió. Leía los expedientes con una rapidez felina, señalando cláusulas que yo había pasado por alto, y cuando discutíamos estrategias, sus argumentos eran afilados, pero siempre envueltos en esa modestia que la hacía sonrojarse de nuevo. «¿Crees que esto funcione, Blanca?», me preguntaba, con los ojos bajos, y yo asentía, fingiendo indiferencia mientras mi pulso se aceleraba un poco más de lo debido. Gijón, con su espíritu indómito, parecía conspirar para que nos cruzáramos más de lo necesario. Una tarde, después de una audiencia en el Palacio de Justicia, la invité a un café en la sidrería de la Plaza Mayor, solo por cortesía profesional, me convencí. El lugar olía a sidra fresca y queso Cabrales, y el bullicio de los locales charlando en asturiano llenaba el aire. Irene se sentó frente a mí jugueteando con la servilleta, y por primera vez, levantó la vista sin bajar la guardia. «Gijón es como un viejo amigo, ¿no? Te abraza fuerte pero a veces te ahoga», dijo, y en sus palabras había una melancolía que me heló la sangre. Le pregunté por su familia, y ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos como el sol poniente sobre la playa de San Lorenzo. «Mis padres están en Oviedo, pero vengo de un pueblo pequeño cerca de aquí. Sidra, fabadas y secretos bien guardados». No profundicé, pero algo en su tono me hizo sentir que esos secretos pesaban más de lo que dejaba ver. A medida que pasaban los días, las interacciones se volvieron más íntimas, casi sin querer. Me dejaba notas en el escritorio con correcciones a mis borradores, escritas con una letra redonda y precisa, y a veces, cuando el bufete se vaciaba al atardecer, nos quedábamos trabajando hasta tarde. Una noche, mientras revisábamos un caso de divorcio contencioso, irónico, dada mi propia historia, ella se inclinó sobre mi hombro para señalar un párrafo, y su perfume, un aroma sutil a jazmín y mar, me envolvió como una ola. «Perdón», murmuró sonrojándose de nuevo y se apartó tan rápido que casi volcó la taza de café. Yo reí, para disimular el calor que subía por mi cuello.
No pasa nada, Irene. Eres la pasante más eficiente que he tenido. Pero en mi mente las palabras eran otras. ¿Por qué me miras así, como si supieras lo que escondo? El primer conflicto surgió sutilmente como la lluvia fina que precede a la tormenta en estas costas. Don Miguel, nuestro jefe, un hombre de 60 años con bigote canoso y un ego del tamaño del Arco de la Concordia, empezó a favoritismos evidentes hacia Irene. La ponía en los casos más visibles, la elogiaba en las reuniones, y yo, que había sudado sangre para llegar donde estaba, sentía un pinchazo de celos que no quería admitir. ¿No crees que es un poco obvio?, le dije una mañana en el ascensor, solos por primera vez en ese espacio confinado. Ella se sonrojó, por supuesto, y bajó la mirada. Solo hago mi trabajo, Blanca. No quiero problemas. Su voz tembló y por un segundo vi en sus ojos un destello de miedo, como si problemas significara algo mucho más profundo que la política de oficina. Pero yo ignoré esa señal, como ignoro siempre las mareas que amenazan con arrastrarme. En cambio me enfoqué en lo superficial, sus risas contenidas durante las pausas para el almuerzo, la forma en que su falda se arrugaba cuando se sentaba en mi escritorio para pedir consejo, el roce accidental de sus dedos al pasarme un documento. Pensé que era solo atracción, un capricho de una mujer que había olvidado cómo se siente el deseo. Mi ex Laura me había dejado 2 años atrás, después de una década de amor que se deshizo como arena entre los dedos. No eres suficiente para mí, Blanca, me había dicho en nuestra última pelea, con las maletas ya hechas. Desde entonces me había prometido no volver a caer, no volver a dejar que nadie me viera vulnerable. Irene era segura, o eso creí, una pasante temporal, una chica heterosexual con novio en Oviedo, o al menos eso asumí por las fotos en su teléfono que vi de pasada, un chico sonriente en una boda familiar. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer. Una tarde, mientras caminábamos por el paseo marítimo después de un día agotador, el viento salado azotando nuestras caras, ella se detuvo de repente frente a una estatua de la Sirenita de Gijón. A veces siento que soy como ella, mitad humana, mitad algo que no pertenece, confesó, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas. La miré sorprendida por la crudeza de sus palabras, y por primera vez, quise tocarla, extender la mano y borrar esa sombra de su rostro. Pero no lo hice. En cambio, dije, todos tenemos mitades rotas, Irene. Lo importante es no ahogarse en ellas. Ella sonrió, pero fue una sonrisa rota, y en ese momento, supe que había más bajo la superficie, secretos que el mar de Asturias guarda celosamente. La tormenta se avecinaba, literal y metafóricamente. Esa noche en mi apartamento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes, recibí un mensaje de Irene: gracias por escucharme hoy. Eres la única que lo hace sin juzgar. Mi corazón dio un vuelco y por primera vez en años, me permití soñar con posibilidades prohibidas. Pero los sueños en Gijón siempre vienen con resaca. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas, como la sidra que se agita en la cuba antes de ser escanciada. En el bufete Irene y yo desarrollamos una rutina que rozaba lo peligroso, mañanas compartiendo el primer café en la máquina expendedora, tardes de debates acalorados sobre jurisprudencia en la biblioteca jurídica, y noches. Esos escasos momentos cuando el resto del equipo se iba, de confidencias susurradas sobre la mesa de mi despacho. Ella me contaba anécdotas de su infancia en un pueblo de las montañas asturianas, donde el invierno traía nieves que aislaban las casas y los corazones, y yo, a regañadientes, le hablaba de mi divorcio, de cómo Laura me había hecho dudar de mi propia capacidad para amar. ¿Por qué te fuiste con ella a Madrid, si Gijón es tu hogar?, me preguntó una vez, mientras hojeábamos un volumen polvoriento de códigos civiles. Sus ojos, tan cerca de los míos, brillaban con curiosidad genuina. Suspiré recordando el bullicio de la capital, tan ajeno a mi alma marinera. Pensé que el amor era suficiente para cambiarlo todo. Pero el mar siempre llama de vuelta. Ella asintió y su mano rozó la mía sobre la página, un contacto fugaz que me dejó la piel ardiendo. Se sonrojó como siempre y se apartó murmurando una excusa sobre un archivo pendiente. Yo me quedé allí con el corazón latiendo como un tambor de fiesta en la Semana Grande, preguntándome si esa timidez era un escudo o una invitación. Pero no todo era idílico. Don Miguel intensificó sus atenciones hacia Irene, asignándole un caso de alto perfil, una disputa por la herencia de una familia adinerada de la zona, involucrando acusaciones de favoritismo y posibles fraudes.
Tú serás mi mano derecha en esto, pequeña, le dijo en una reunión, palmeando su hombro con una familiaridad que me revolvió el estómago. Yo, que había manejado casos similares durante años, me sentí relegada, invisible. ¿No crees que soy más calificada?, le espeté después en el pasillo, mi voz más aguda de lo que pretendía. Irene me miró herida, y sus mejillas se tiñeron de rojo otra vez, pero esta vez era ira mezclada con vergüenza. No es eso, Blanca. Él insiste. No quiero decepcionarte. Sus palabras fueron un bálsamo y una espina. Me abrazó impulsivamente, un abrazo breve pero cargado, y yo me quedé rígida, inhalando su aroma a jazmín, luchando contra el impulso de devolverle el gesto con algo más. Esa noche sola en mi apartamento, el conflicto interno me devoró. ¿Celos profesionales o algo más profundo? Recordé a Laura como sus atenciones hacia una colega habían sido el principio del fin. No seas paranoica, me dije sirviéndome un vaso de vino de la Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales, o para noches como esta. Pero la paranoia es como la niebla en la ría de Villaviciosa, se filtra por todas partes. Al día siguiente descubrí el primer secreto de Irene, o al menos, una grieta en su fachada. Estábamos en la sala de copias, revisando documentos para el caso de la herencia, cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Lo ignoró al principio, pero siguió sonando, insistente como el graznido de las gaviotas en el puerto. Finalmente lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje en voz baja. Su rostro palideció y vi cómo sus labios se movían en silencio, articulando palabras que no llegaban a salir. ¿Todo bien?, pregunté acercándome. Ella guardó el teléfono con rapidez, pero no antes de que vislumbrara el nombre, mamá. Sí, solo. Presiones familiares, respondió forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. Quieren que vuelva a Oviedo el fin de semana. Algo sobre una cena familiar. Su voz se quebró en la última palabra, y por un instante, vi en sus ojos un abismo de dolor que me heló. No insistí, pero esa grieta me obsesionó. En Gijón las familias son como las rocas del acantilado de Cerda, sólidas, inamovibles y capaces de erosionarte hasta los huesos. Irene desapareció el viernes por la tarde y el bufete se sintió vacío sin su presencia, como si el sol se hubiera escondido detrás de nubes perpetuas. Me quedé trabajando hasta tarde sumergida en expedientes que ya no importaban, y cuando el sábado amaneció gris y lluvioso, decidí caminar por la playa de Poniente, dejando que el viento atlántico azotara mis pensamientos. Allí, entre las conchas rotas y la espuma blanca, me permití imaginarla. ¿Qué secretos cargaba esa chica que se sonrojaba con tanta facilidad? ¿Un amor fallido, una familia conservadora que no aprobaba sus sueños de ciudad? El domingo Irene volvió, pero algo había cambiado. Entró en mi despacho con ojeras bajo los ojos y una rigidez en los hombros que no era la suya. «Ha sido intenso», dijo sentándose sin invitación. Le ofrecí un café y mientras lo bebía a sorbos pequeños, confesó fragmentos. Su familia era devota, de esas que van a misa todos los domingos y ven el mundo en blanco y negro. Quieren que me case con el hijo de un vecino, un chico estable. Dicen que es lo correcto. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que me alcanzaron de lleno. ¿Y tú qué quieres, Irene?, pregunté, mi voz un susurro. Ella levantó la vista, y en sus ojos marrones vi un torbellino, deseo, miedo, anhelo. Quiero libertad. Quiero ser yo misma, aquí en Gijón. Se sonrojó, pero esta vez no apartó la mirada, y el aire entre nosotras se cargó de electricidad, como antes de una tormenta en el Golfo de Vizcaya. Esa confesión nos acercó más, pero también plantó la semilla del conflicto. Empecé a notar cómo don Miguel la retenía después de las horas, para discutir el caso, decía él, pero yo veía las miradas prolongadas, el roce de su mano en su brazo. Celos, otra vez, pero ahora teñidos de posesión. Una noche, después de una cena de equipo en una marisquería del puerto, donde el olor a pulpo a la gallega y albariño flotaba en el aire, la seguí hasta su coche. Estaba lloviendo, una lluvia fina que empapaba todo, y ella se giró, sorprendida. Blanca, ¿qué haces aquí? Mi corazón martilleaba. Solo quería asegurarme de que llegaras bien. Mentira. Quería decirle que la veía, que la deseaba, que su sonrojo me desarmaba. En cambio, la besé en la mejilla, un gesto de despedida que duró un segundo de más.
Ella se quedó inmóvil, el agua resbalando por su rostro, y murmuró, «Buenas noches». Pero en su voz había una promesa no dicha. El clímax de esa semana llegó con el caso de la herencia. En una audiencia preliminar, Irene cometió un error, citó una ley obsoleta, y el juez, un viejo asturiano de cejas espesas, la reprendió públicamente. «Señorita López, ¿es esta la preparación de mi despacho?», gruñó don Miguel después, en el pasillo, su rostro enrojecido. Irene se derrumbó en el baño, y yo la encontré allí, sollozando frente al espejo empañado. «Soy un desastre» y sin pensarlo, la abracé. Su cuerpo se amoldó al mío, tembloroso, y por primera vez sentí sus lágrimas en mi cuello. «No lo eres. Eres brillante. Él es el que te presiona demasiado». La consolé así, meciéndola como a una niña, pero el calor de su piel contra la mía despertó algo feroz en mí, un deseo que reprimí con todas mis fuerzas. Salimos juntas esa noche, caminando por las calles empedradas de Gijón hasta un bar de jazz en el casco viejo, donde la música de un saxofón llenaba el humo y las sombras. Bebimos vino de Godello, y ella se abrió más. Su familia no solo la presionaba para casarse, sino que ocultaba un secreto propio, un escándalo financiero que amenazaba con arrastrarla. «No puedo decepcionarlos, Blanca. Son todo lo que tengo». Sus palabras me partieron, porque en ellas oí mi propia voz, años atrás, justificando el silencio por amor. La llevé a casa, y en la puerta de su piso en el barrio de Natahoyo, nos quedamos paradas bajo la lluvia, los ojos fijos el uno en el otro. «Gracias por ser mi ancla», dijo, y su mano rozó mi mejilla. Casi la beso entonces, pero el miedo, mi viejo compañero, me detuvo. En cambio me fui dejando que la tormenta creciera dentro de mí. La tensión en el bufete se volvió palpable como el aire cargado antes de una galerna, esas tormentas repentinas que barren el Cantábrico y dejan todo patas arriba. Don Miguel, herido en su orgullo por el error de Irene en la audiencia, la cargó con más trabajo, pero ahora con un tono condescendiente que rayaba en lo paternalista. «Mi pequeña pasante necesita pulirse», comentaba en las reuniones, y cada vez que lo decía, yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia protectora y un temor irracional a que él viera en ella lo que yo empezaba a vislumbrar, no solo talento, sino una vulnerabilidad que invitaba a ser explotada. Irene, por su parte, se replegaba más. Su sonrojo habitual se convirtió en una armadura, y las confidencias nocturnas cesaron. En cambio, empezó a llegar tarde con excusas sobre asuntos familiares, y yo la veía salir con el teléfono pegado a la oreja, murmurando en voz baja. Una vez la oí en el pasillo: «Mamá, no puedo». «Sí, lo intentaré, pero por favor, no le digas a papá». Su voz era un hilo frágil, y cuando colgó se apoyó en la pared, los ojos cerrados, como si el peso del mundo la aplastara. Me acerqué, pero ella se enderezó de inmediato, forzando una sonrisa. «Nada importante. Solo el caso». Mentira, y ambas lo sabíamos. El primer gran entendimiento, o más bien malentendido, surgió de una foto. Fue en una pausa para el almuerzo en la terraza del bufete con vistas al Atlántico. Irene había dejado su teléfono sobre la mesa mientras iba por sidra, y la pantalla se iluminó con una notificación, una foto de ella, sonriente, abrazada a un hombre alto y moreno en una boda. El pie de foto: «Mi futuro con amor eterno». Mi corazón se hundió como una piedra en la ría. ¿Futuro? ¿Era ese el chico estable del que hablaba? Cuando volvió fingí normalidad, pero el veneno ya corría por mis venas. «Bonita foto», dije casualmente señalando el teléfono. Ella palideció arrebatándolo. «Es mi primo. Una boda familiar el fin de semana pasado». Sus mejillas ardían, pero yo ya no confiaba en su sonrojo. «¿Primo? Parecíais muy cercanos». Mi tono era acusador, y ella se levantó de golpe. «No todo es lo que parece, Blanca. No todo el mundo es tan cínico como tú». Se fue dejando su sidra intacta, y yo me quedé allí con el sabor amargo de la duda en la boca. Ese malentendido nos separó por días. Yo me sumergí en mi trabajo ignorándola en las reuniones, respondiendo a sus correos con frialdad profesional. Pero por las noches en mi apartamento el insomnio me torturaba. Imaginaba escenas, ella en brazos de ese primo, riendo con la facilidad que conmigo reservaba para momentos robados. Mi mente traicionera revivía el abrazo en el baño,
el roce en la biblioteca, y los convertía en ilusiones crueles. ¿Qué estás haciendo, Blanca?, me preguntaba al espejo, viendo a una mujer de 35 años, con arrugas de preocupación en la frente y ojos que habían olvidado brillar. Gijón, con su melancolía inherente, parecía burlarse de mí, las gaviotas chillando sobre el puerto, las olas rompiendo contra los acantilados como reproches. Irene, mientras tanto, se acercaba peligrosamente a don Miguel. Lo vi en las cenas de equipo, en cómo él le servía el vino y le contaba anécdotas de su juventud en Luarca, y ella reía, aunque sus ojos buscaban los míos a hurtadillas. Una noche, después de una victoria parcial en el caso de la herencia, habíamos conseguido una prórroga, el bufete organizó una celebración en la Feria, un local con vistas al mar donde el jazz se mezclaba con el aroma a chipirones en su tinta. El alcohol fluía, y don Miguel, ebrio de godello, bailó con Irene una rumba improvisada, sus manos en su cintura. Yo observaba desde la barra, el vaso de vino apretado en la mano, sintiendo una náusea que no era solo del marisco. Cuando él la soltó, ella vino hacia mí tambaleante. Blanca, hablemos. Su aliento olía a vino dulce y sus ojos vidriosos suplicaban. La saqué de allí al aire fresco de la noche, donde la brisa del Cantábrico nos golpeaba como una bofetada. Dime la verdad sobre esa foto, exigí, mi voz ronca. Ella se giró, furiosa. ¿Por qué no confías en mí? Ese es mi hermano, idiota. Mi hermano mayor que vive en Barcelona y vino a la boda de nuestra tía. ¿Contenta? Lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que empezaba a caer. Me quedé muda, el malentendido revelado como la tontería que era, pero el daño estaba hecho. Lo siento, murmuré extendiendo la mano. Ella la tomó y en ese gesto, algo se rompió, el dique que contenía nuestras emociones. No es solo la foto, Blanca. Es todo. Mi familia. Me han prometido a ese chico del pueblo. Dicen que es lo mejor para el honor familiar, para tapar sus deudas. Su confesión salió en un torrente y yo la abracé bajo la lluvia, esta vez sin reservas. Su cuerpo se derrumbó contra el mío, y sentí su corazón latiendo al unísono con el mío, un ritmo que hablaba de anhelos compartidos. Pero la traición acechaba, disfrazada de lealtad. Al día siguiente en el bufete encontré un email anónimo en mi bandeja, pregúntale a tu pasante por qué don Miguel la contrató realmente. Mi mundo se tambaleó. ¿Contratada? Irene era pasante, no empleada fija. Confronté a don Miguel en su despacho y su respuesta fue evasiva, es una chica con potencial. Su familia tiene influencias en Oviedo. ¿Influencias? El escándalo financiero que ella mencionó. ¿Estaba Irene allí por nepotismo, usando el bufete para encubrir algo? Esa tarde la esperé en el aparcamiento. Dime que no es verdad, le dije cuando subió al coche. Ella se congeló, el sonrojo habitual ahora un rubor de culpa. Blanca, no es lo que piensas. Mi padre conoce a don Miguel desde hace años. Me recomendó, pero yo gané el puesto por mérito. Sus ojos suplicaban, pero la duda ya era una semilla envenenada. El conflicto escaló cuando el caso de la herencia tomó un giro oscuro. Descubrimos que la familia demandante ocultaba un fraude fiscal, y don Miguel, ansioso por el prestigio, presionó a Irene para que encontrara evidencia comprometedora. Haz lo que sea necesario, pequeña, le oyó decir un compañero. Yo intervine acusándolo de ética dudosa y la pelea fue épica, gritos en el pasillo, puertas azotadas, y al final, él me miró con desprecio. Cuidado, Blanca. No todo el mundo es tan intocable como tú. Irene, testigo de todo, se interpuso, basta. Esto no es por el caso, es por mí. Sus palabras colgaron en el aire y en ese momento entendí, don Miguel no solo la quería como pupila, había un interés más personal, un coqueteo que rozaba lo inapropiado. La noche que siguió fue la de la primera grieta real en nuestra conexión. Irene vino a mi apartamento empapada por la lluvia, y se derrumbó en el sofá. Quiere que me quede después de la pasantía. Dice que puedo ser socia algún día. Su voz era un susurro, pero en ella oí la tentación, estabilidad, escape de su familia. Yo, celosa y herida, exploté. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De esto que está pasando entre nosotras? Ella se levantó, los ojos llameantes. ¿Nosotras? Tú nunca lo has dicho en voz alta, Blanca.
Siempre huyes. Tenía razón, y dolía como un latigazo. Nos miramos, el silencio roto solo por el golpeteo de la lluvia, y entonces, en un arrebato, ella se acercó. Dilo ahora, exigió, su rostro a centímetros del mío. No lo dije. En cambio, la besé. Fue un beso torpe, desesperado, nacido del miedo a perderla. Sus labios respondieron con hambre, sus manos en mi cintura, pero se apartó jadeando. No así. No por lástima. Se fue, dejando el apartamento vacío y mi corazón en pedazos. Esa noche soñé con traiciones, don Miguel robándola, su familia arrastrándola de vuelta a Oviedo, y yo, sola en la playa, gritando al mar que no me devolviera nada. El beso fallido fue el catalizador de la tormenta, esa galerna emocional que arrasó con todo lo que habíamos construido con cuidado. En el bufete nos evitábamos como espectros en un pasillo embrujado, yo enterrada en casos menores, ella absorbida por don Miguel y el escándalo de la herencia, que ahora involucraba investigadores fiscales. Gijón, con su cielo perpetuamente nublado, reflejaba mi estado de ánimo, gris, opresivo, con ráfagas de viento que prometían catarsis pero solo traían más caos. Las noches se volvieron insoportables, me despertaba sudando con el fantasma de sus labios en los míos, y el teléfono silencioso como una acusación. El malentendido se profundizó cuando recibí una llamada de un contacto en Oviedo, un amigo de la universidad que investigaba de paso por el caso. Oye, Blanca, tu pasante es la hija de López el constructor. Ese que está enredado en deudas con la administración. El nombre encajaba y el rompecabezas se armó solo. La recomendación de don Miguel no era inocente, era un favor para encubrir las finanzas turbias de la familia de Irene, usando el bufete como fachada. Confronté a don Miguel esa misma tarde en su despacho con vistas al puerto. Estás protegiendo a criminales por un puesto en la junta directiva, ¿verdad? Él se rió, un sonido gutural como el de un viejo lobo de mar. La chica es inocente, Blanca. Solo sigue órdenes. Como tú deberías. Sus palabras me enfurecieron. ¿Irene sabía? ¿Era todo un juego, su vulnerabilidad un anzuelo para ganarse mi confianza? Esa noche la esperé fuera del bufete, bajo la lluvia torrencial que convertía las calles en ríos. Cuando salió con el abrigo empapado y el pelo pegado al rostro, la detuve. Dime la verdad. ¿Tu familia usa este lugar para lavado de dinero? Sus ojos se abrieron como platos, y el sonrojo habitual dio paso a un pálor mortal. Blanca, por Dios. No, mi padre tiene problemas, sí, pero yo no sabía nada hasta hace poco. Don Miguel me lo contó, me pidió que callara para proteger el bufete. Lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. ¿Proteger? ¿O encubrir? Mi voz era un látigo, y ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Confía en mí. Por favor. Pero la confianza era un lujo que ya no podía permitirme, el dolor de Laura, amplificado por este nuevo engaño, me cegaba. El conflicto explotó al día siguiente en una reunión de crisis por el caso. Don Miguel presentó evidencia que Irene había encontrado, documentos falsificados que exoneraban a la familia demandante, pero que yo reconocí como manipulados. Esto es fraudulento, grité lanzando los papeles sobre la mesa. El silencio fue ensordecedor, y todas las miradas se volvieron hacia Irene, que se hundió en su asiento temblando. Yo. No lo sabía, balbuceó, pero don Miguel la traicionó con una sonrisa condescendiente. La chica solo siguió mis instrucciones. Es leal, ¿no es así? Leal. La palabra me revolvió las tripas. Irene se levantó furiosa. Basta. No soy tu peón, ni de mi familia ni de nadie. Salió corriendo y yo la seguí, dejando atrás un bufete en llamas metafóricas. La encontramos en el baño, sollozando contra el lavabo. Todo es un desastre, Blanca. Mi padre me llamó anoche, si no ayudo, perderemos la casa. Pero no quiero ser como ellos. Su confesión fue un torrente, la familia en quiebra, las presiones para casarse con el hijo del acreedor principal, el chico estable, y don Miguel, que usaba su vulnerabilidad para sus fines. Te lo conté porque confío en ti. ¿Por qué? Te quiero. Las palabras colgaron en el aire, crudas y verdaderas, y por un segundo, el mundo se detuvo. La abracé esta vez con ternura y sentí su cuerpo relajarse contra el mío. Yo también, Irene.
Pero esto nos destruirá a las dos. El alto trao llegó inesperado, como las olas traidoras en la playa de la Francesa. 2 días después la policía irrumpió en el bufete, allanamiento por fraude fiscal, impulsado por una denuncia anónima, mía, aunque no lo admitiría aún. Don Miguel fue detenido en su despacho, gritando maldiciones asturianas, y el caos se desató, teléfono sonando, clientes huyendo, y en medio, Irene, acusada como cómplice por los documentos falsos. No fui yo, gritó a los agentes, pero la llevaron esposada, su rostro pálido como la espuma del mar en invierno. Yo corrí tras ellos, el corazón en la garganta. Es inocente. Yo lo juro. Pero la duda en los ojos de los policías era un espejo de la mía propia. En la comisaría, mientras esperaba noticias, el secreto final salió a la luz, una llamada de su madre, que irrumpió histérica. Mi hija no puede ir a la cárcel. Es por el matrimonio, todo por salvarnos. Escuché a escondidas y entendí la traición más profunda. Irene había accedido a ayudar a don Miguel no por lealtad, sino por una promesa de que él intercedería con su familia, liberándola del compromiso forzado. Era mi salida, me confesó después en la sala de interrogatorios, separadas por un vidrio. Pensé que podía manejarlo sin herirte. Pero te perdí. Sus ojos rojos de llanto me partieron. No me has perdido. ¿Pero por qué no me lo dijiste todo? Por miedo. Miedo a que vieras la cobarde que soy. La decisión difícil cayó sobre mí como un acantilado derrumbándose. Esa noche en mi apartamento con la lluvia azotando las ventanas como un coro de lamentos, me enfrenté a mi propia traición. Había denunciado a don Miguel, sabiendo que salpicaría a Irene, porque el dolor de la duda me cegaba. Llamé a mi contacto en la fiscalía, un viejo amigo de la facultad, retira la denuncia contra la pasante. Fue manipulada. Pero era tarde, el daño estaba hecho. Irene pasó la noche en detención, y yo, vigilando desde fuera, juré que la sacaría de allí, cueste lo que cueste. Al amanecer, el sol asomó tímido sobre el horizonte de Gijón, tiñendo el mar de oro. Fui a la comisaría, dispuesta a testificar, a confesar mi parte en el malentendido. Pero cuando la vi salir, libre bajo fianza pagada por un familiar lejano, supe que el verdadero clímax no era la traición externa, sino la interna, la mía, por no haber creído en ella desde el principio. Nos abrazamos en el aparcamiento bajo un cielo que por fin clareaba, y en ese abrazo sentí el peso de las decisiones pendientes. La liberación de Irene no fue un final, sino el umbral de una reconstrucción frágil, como el muelle de El Musel después de una tormenta, dañado, pero aún en pie, esperando las mareas para sanar o hundirse. Gijón, con su resiliencia asturiana, nos dio un respiro, el bufete cerrado temporalmente por la investigación, don Miguel suspendido y enfrentando cargos, y nosotras, 2 mujeres marcadas por el escándalo, buscando refugio en las sombras de la ciudad. Alquilé un pequeño cottage en las afueras, cerca de la playa de Luanco, un lugar donde el mar susurraba promesas de olvido y el viento llevaba el aroma de pinos y sal. Los primeros días fueron de silencio compartido. Irene llegó con una maleta ligera y ojeras que hablaban de noches en vela, y yo, con mi propia carga de culpa, le ofrecí la habitación de invitados sin palabras. Cocíamos fabada en la cocina diminuta, el vapor empañando las ventanas mientras el guiso burbujeaba como nuestras emociones contenidas. No sé cómo mirarte a los ojos, confesó una mañana, removiendo el caldo con una cuchara de madera. Yo, sentada en la mesa de roble asturiano, tomé su mano. Mírame entonces. Y dime qué ves. Ella lo hizo y en sus ojos marrones vi no solo el dolor del pasado, sino un futuro posible, frágil pero nuestro. La conversación que lo cambió todo ocurrió al atardecer, sentadas en la playa, con las botas hundidas en la arena húmeda y el horizonte tiñéndose de púrpura. Te traicioné, Blanca. Accedí a sus juegos por miedo a mi familia. Su voz era un hilo, pero firme. Le conté mi parte, la denuncia anónima, nacida del celos y la inseguridad. Pensé que eras como Laura, un espejismo que se desvanecía. Lágrimas rodaron por su rostro, pero sonrió, esa sonrisa que empezaba a no sonrojarse tanto. No soy un espejismo. Soy real y te quiero tal como eres, fuerte, terca, con ese fuego que enciende el mío. Nos besamos entonces, no con la urgencia del pasillo ni la torpeza del primero, sino con la profundidad de quien ha tocado fondo y ha elegido subir. Sus labios eran salados por el mar y las lágrimas, y en ese beso sellamos una promesa, no más secretos.
Pero las decisiones difíciles no se evaporan con el sol. Su familia llamó al día siguiente exigiendo que volviera a Oviedo para arreglar el desastre. El chico está dispuesto a perdonar el escándalo, si te casas pronto, dijo su madre al teléfono, que yo oí de fondo. Irene colgó temblando y me miró con ojos suplicantes. No puedo volver. Pero si me quedo, los pierdo para siempre. La abracé sintiendo el peso de su elección como propio. Elige tú, Irene. No por ellos, no por mí. Por esa mitad humana que mereces ser. Hablamos hasta la medianoche diseccionando miedos, su terror a la soledad, mi pánico al abandono. Al final ella eligió, una carta a su familia explicando su verdad, su amor por mí, su rechazo al matrimonio forzado, y un billete de autobús de vuelta, no para quedarse sino para confrontarlos. El viaje a Oviedo fue un parto doloroso. La acompañé en el coche el trayecto por la A66 serpenteando entre montañas verdes que parecían guardianes silenciosos. En la casa familiar, un chalet modesto en las afueras con jardín de manzanos, la confrontación fue brutal, gritos en asturiano, portazos, acusaciones de deshonra. Su padre, un hombre enjuto con manos callosas de constructor, la miró como si fuera una extraña. «Has elegido el pecado sobre la sangre», espetó. Irene, de pie en el salón con retratos de santos en las paredes, no flaqueó. «He elegido la vida, papá. Mi vida». Su madre lloró, pero en sus ojos vi un destello de comprensión enterrada. Yo esperé fuera en el coche, el corazón en un puño, hasta que ella salió con una maleta más pesada, no de ropa sino de cierre. De vuelta en Gijón, la sanación fue lenta, humanamente imperfecta. Encontramos un nuevo bufete, uno pequeño en el casco viejo, donde empecé como socia y ella como abogada junior, lejos de sombras pasadas. Los fines de semana paseábamos por el jardín botánico, donde las flores silvestres recordaban que la belleza nace del caos. Hablábamos de todo, de Laura, de su hermano malinterpretado, de cómo el sonrojo de Irene ahora era solo para mí, en momentos robados de risa. El final no fue un cuento de hadas, sino una humanística verdad: el amor no borra las cicatrices, pero las ilumina. Un año después, en una ceremonia discreta en la playa al atardecer, con el mar como testigo y unas pocas amigas del bufete como invitados, intercambiamos votos escritos a mano. Pensé que solo sabía sonrojarte, le dije con la voz quebrada, mientras el sol se hundía en el horizonte. Ella rió, sus ojos brillando. Y yo pensé que eras impenetrable. Hasta que me empujaste contra la pared de tu corazón. Nos besamos bajo las primeras estrellas y Gijón, con su espíritu indómito, nos abrazó como a hijas pródigas. Hoy miro el mar desde nuestra ventana encima de Villa, con Irene durmiendo a mi lado, y sé que las tormentas volverán. Pero juntas hemos aprendido a navegarlas con honestidad, con coraje, con ese amor que no pide perfección, solo presencia. En esta costa asturiana, donde el agua besa la tierra sin cesar, hemos encontrado nuestro equilibrio, dos mitades que unidas, forman un todo mayor que el océano mismo.